Gracias, pastores, por la invitación. Y vamos a la palabra de Dios. ¿Estamos listos? ¿Sí? Señor, abre nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Manda tu palabra en el nombre poderoso de Jesucristo. Hay dos mundos. Hay mundo natural que se ve con nuestros ojos. Hay mundo espiritual que no se ve con nuestros ojos. En este mundo espiritual hay dos reinos. Hay el reino de la luz con el Rey Jesús. Hay también reino de las tinieblas con el príncipe Satanás. Entonces, en Mateo capítulo 12, versículo 22, empezamos la palabra de Dios. Entonces fue traído a él, a Jesús, un endemoniado, ciego y mudo. Este hombre tenía demonio que causaba, él no podía ver, no podía hablar. Pero Jesús le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? ¿Será este el Mesías, Cristo? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebub, príncipe de los demonios. Mira, los fariseos resistían a Jesús en su misión. Jesús sanó un hombre que no podía hablar, no podía ver. Cuando echaba fuera este demonio de él. Y los fariseos dicen: no, eso no es de Dios. Este no es el Espíritu Santo. Él lo hace a través del príncipe de los demonios, Beelzebub, que significa Baal-Zebub. Baal es como Señor, Zebub, Señor de los moscas. Y dicen: no, eso no es del Señor, es del diablo. Y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Es muy interesante que hablamos sobre sanidad de un hombre. Pero Jesús dice: eso no es solamente sanidad. Esta es una guerra entre dos reinos. Y dice: si el reino está dividido, no puede permanecer. Él habla sobre el reino. Entonces, la vida de una persona, la vida de una familia, es parte de la guerra universal. La guerra del reino de Dios contra el reino de Satanás. Su bienestar
es parte de esta guerra. Dios quiere que estás bien, que tu familia está bien, que la iglesia está bien, que el país de Argentina prospera, primero espiritualmente, que sois sanos espiritualmente, en alma, en cuerpo, las finanzas, todo. Todo eso es parte de una guerra. Y cuando nosotros decimos, no, sanidad es solamente una cosa, no es solamente una cosa, sanidad es parte de la guerra. Tu vida es parte de la guerra. Pero la guerra pertenece al Señor. Y aquí dice Jesús, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Él dice, no es posible. Él tiene reino y su reino no está dividido. Si el reino de Satanás está dividido, no puede permanecer. Hay orden en su reino. Y después dice en versículo 28, pero si yo por el Espíritu del Señor echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aquí Jesús habla sobre el reino de Dios. En versículo 26 vemos el reino de Satanás, pero aquí dice el reino de Dios, los dos reinos invisibles. ¿Y qué dice Jesús? Si yo, a través del Espíritu Santo, echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha venido sobre vosotros. Y la pregunta es, pero pensábamos que el reino de Dios está en cada lugar. Sí, el Espíritu Santo está en cada lugar. Pero hablamos sobre manifestar la presencia y el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en el hospital, en psiquiatría, por todo lugar, pero en la iglesia se manifiesta su presencia, se manifiesta su palabra y su poder. ¿Cómo podemos ver la manifestación del Señor? A través de su palabra. Él envía su palabra y sana y libra de destrucción. Entonces, cuando estamos en la iglesia, escuchamos la palabra de Dios. El Espíritu Santo obra a través de su palabra. A veces la gente viene y dice, pastor, ora por mí, yo no tengo tiempo para la iglesia. No, esto no es la manera de que Dios obra. Fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Entonces, para tener fe, ¿cómo puedes tener fe? Escuchar la palabra de Dios. Pero ¿cómo escuchar? No solamente con oídos, pero escuchar con el corazón. Un corazón abierto para la palabra de Dios, para el Espíritu Santo. Y tu fe va a crecer. Sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Si queremos agradar a Dios, primero tenemos que creer que Él es. No que Él existe. Él es más que existencia. La existencia existe en Dios. Dios es siempre. No tiene inicio
no tiene fin, eterno, omnipotente, omnipresente, todopoderoso. Él no es como el diablo. El diablo es un ángel. Dios es Dios. El ángel, el diablo puede estar en un lugar, en un momento. Dios está por todas partes en el mismo tiempo, porque es omnipresente Dios. El diablo tiene poder, pero el Señor es todopoderoso. Él es más grande, más poderoso. Pero mira, para tener su poder en nuestra vida, necesitamos la palabra. La palabra de Dios es la llave para la presencia y el poder de Dios. La palabra de Dios también es la llave para el ministerio de los ángeles. En Salmo 103, versículo 20, podemos leer algo interesante. Mira, si podemos ver este versículo. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza. Los ángeles son poderosos en fortaleza, pero ¿cómo? Que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. ¿Cómo los ángeles pueden ser poderosos en nuestras vidas? ¿Cómo podemos aprovechar de su ministerio? Porque ellos son ministros, ellos son espíritus ministrales que ministran a Dios, que ministran a nosotros por el mandamiento de Dios. Pero ¿cómo? Mira, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Entonces, ¿cuánto nosotros, a través del Espíritu Santo, predicamos la palabra, enseñamos la palabra, profetizamos la palabra? Entonces, los ángeles toman la palabra y la ejecutan. La palabra de Dios activa el ministerio de los ángeles. La palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo es Dios, y Él obra a través de su palabra. La herramienta del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Si nosotros no tenemos la palabra en nuestro corazón, si no tenemos la palabra en nuestra boca, ¿cómo podemos dejar el Espíritu Santo obrar a través de nosotros? A veces la gente dice, ven Espíritu Santo, pero no es solamente ven el Espíritu Santo, pero necesitas la palabra. La palabra primero en tu corazón. Cuando la palabra de Dios entra en tu corazón, eso significa fe. La palabra de Dios en mi corazón es fe, no solamente en mi mente. Cuando entra esta palabra, yo tengo fe. Cuando tengo fe, la Biblia dice, con corazón se cree para justificación, pero con la boca confesión se hace para salvación. Entonces, para tener el poder milagroso de Dios, para tener éxito en Dios, bendición, necesitas
la palabra de Dios, la palabra de fe en tu corazón y la palabra de fe en tu boca. Cuando tienes la palabra en tu corazón y tu boca, hay un milagro. A veces la gente confiesa, pero el corazón no confiesa. Primero, la necesitas en el corazón. Segundo, en la boca, y el milagro viene. Cuando el corazón y la boca son uno, son fe, entonces vamos a ver la gloria de Dios. ¿Qué dice Jesús? Aleluya. Gloria a Dios. Jesús ha dicho, si crees, vas a ver la gloria de Dios. ¿Qué gloria? Lázaro es muerto. La gloria de un muerto, no. La gloria es el poder de resurrección. El poder de resucitar. Eso es la gloria de Dios. Y aquí Jesús nos dice en Mateo 12, 28, si yo por el Espíritu de Dios, mira, Jesús siempre ministraba la palabra de Dios y siempre ministraba a través del Espíritu Santo. Dios obra siempre con tus manos. Una mano es el Espíritu Santo, otra mano es la palabra de Dios. No solo con la palabra, no solo con el Espíritu, porque el Espíritu obra a través de la palabra, pero la palabra sin el Espíritu, la Biblia sin el Espíritu es letra. La letra mata. Necesitamos el Espíritu para que vivifica la Escritura, para tener el poder. Y Jesús ha dicho en Mateo 22, 29 a saduceos, es un versículo muy interesante. Mateo 22, 29, Jesús ha dicho, entonces erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Él nos muestra dos razones para error. Una, falta de conocimiento de las Escrituras, de las Santas Escrituras de la Biblia. Hoy día la gente sabe nombres de hombres, de ministros, pero la gente no conoce la Biblia bien. Conoce autores, libros, conoce predicadores, pero no conoce la Biblia. Y cuando Jesús estaba en el desierto y el diablo lo tentaba, Jesús 3 veces ha respondido, está escrito, está escrito, está escrito. Y cada vez Él decía la palabra de Dios, las Escrituras. Así Él ha vencido sobre el diablo. No solamente fuera. Necesitas la palabra para vencer esta guerra, porque la palabra es la espada del Espíritu Santo. Entonces, falta de conocimiento de la palabra de Dios es falta en la vida espiritual. Número 2, falta de conocimiento del poder del Espíritu Santo. La presencia y el poder del Espíritu Santo. Tenemos que conocer la palabra, tenemos que conocer el Espíritu Santo y su poder en nuestra vida, en nuestro ministerio.
Porque el Espíritu Santo es la persona que ha dado las escrituras a los profetas para escribir la Biblia. Y el mismo Espíritu Santo entiende bien la palabra y puede interpretar la palabra de Dios a ti. Puede decirte qué significa. Entonces necesitamos las escrituras y el Espíritu Santo. Y Jesús ha dicho en este versículo 28 en Mateo 2: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, entonces ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús dice esto. Este hombre no podía ver. Había ciego y mudo. Sus ojos fueron paralizados, su boca paralizada por demonio. Pero dice: yo, a través del Espíritu Santo, echo fuera los demonios. Entonces el reino de Dios ha venido sobre él. ¿Cómo? Este hombre fue ciego. Eso es oscuridad. Esto es el reino de las tinieblas. Eso no es de Dios. La enfermedad no viene de Dios, viene del diablo. Jesús ha dicho a una mujer, ha liberado a una mujer de parálisis, de espíritu de enfermedad. Y ha dicho: esta mujer que fue bound, ¿cómo se dice eso? Fue atada 18 años de Satanás. Entonces él dice: eso no es solamente una enfermedad. Esta mujer fue atada por 18 años de Satanás. El sábado necesitaba ser liberada. Y aquí Jesús ha liberado a este hombre. Y este hombre podía ver, podía hablar después de eso. Él ha removido el reino de las tinieblas y establecido el reino de Dios. Y nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Como la Biblia dice: por eso apareció, se manifestó el Hijo de Dios para destruir las obras del diablo. Tenemos que destruir las obras del diablo y establecer el reino de Dios. ¿Dónde estamos? Esta es la obra de Dios. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y nuestra oración es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, venga tu reino. ¿De dónde? Desde arriba. Pero yo pensaba que el reino está aquí. El reino de Dios está aquí. Si el reino de Dios está aquí, la gente no va a sufrir en esta manera, de esta enfermedad, de drogas, atados de drogas. Eso no es reino de Dios. Atados de enfermedades, atados de pecados.
depresión, temor, suicidio. Eso no es reino de Dios. Cuando viene el reino de Dios, viene libertad. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Ahí hay libertad. Libertad. Entonces el Espíritu del Señor, la palabra del Señor va a traer libertad. Y Dios quiere que todos son libres. Todos son bajo la autoridad de Dios, de su reino. Y vamos a orar para que el reino de Dios viene en nuestras familias. No drogas, no pecados, no dependencia de cosas malas, no pobreza, pero vida abundante, vida eterna, en el nombre poderoso de Jesucristo.